Ayúdanos, Señor, a que hoy sea tu Santo Espíritu el que hable, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, y a retener tu palabra, Señor, para recordarla y vivirla día a día, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Proverbios 3, 11, 12. Acompáñenme a Proverbios 3, 11, 12. Estamos ahí. Yo se las voy a leer también en lo que la encuentra. Dice: no rechaces, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te canses de su corrección, porque el Señor corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Entonces no rechaces, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te canses de su corrección. Cuando uno ya no siente esa disciplina del Señor, vamos a preocuparnos, porque como hijos de Dios, Dios siempre nos está instruyendo, disciplinando, corrigiendo, siempre. Cuando tú no sientas esa corrección del Señor, preocúpate y ponte a cuentas con Dios, porque dice que al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo instruye, lo corrige y lo azota. Entonces, si tú no te sientes instruido, corregido ni azotado, preocúpate. Entonces, es importante: no rechaces, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te canses de su corrección, porque el Señor corrige ¿al qué? Al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, muchas veces nos ponemos a pensar: ay, ¿por qué el Señor me tiende la mano? ¿Por qué ya estamos hasta el cuello? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pues gózate. Ay, pero ¿cómo me puedo gozar si estamos ya hasta acá? Pues gózate, porque Él corrige al que ama. Él no quiere que sigas por la misma línea que estás caminando. Él necesita jalarte de alguna forma, que entiendas. Si Él te está instruyendo, por ejemplo, esta es una instrucción. Lo que vamos a hablar es una instrucción de Dios para ustedes, para nosotras, ¿verdad? Pero la instrucción no la entendemos. ¿Qué va a pasar? Va a venir la corrección. Si la instrucción no la entendemos, viene la corrección. No entendió mi hija, mi hijo, ni una disciplina, ni una corrección. Ni una instrucción, perdón, instrucción o disciplina. Pues ahora lo voy a corregir. ¿Qué va a pasar? No entendí la corrección. Sigo pecando, sigo cayendo en lo mismo, sigo haciendo lo mismo. ¿Qué va a venir? El azote. La corrección con vara. Eso va a venir. Y a veces pensamos que, no, sí, es que el Señor dice que al que corrige, ama. Si te ama, es por eso te corrige el Señor. Gracias. Por eso nos corrige. Entonces nosotros tenemos que entender que el corregir a nuestros hijos es amarlo. O sea, no porque tienes que disciplinar a tus hijos. No, pobrecito. No esto. No, si Dios te ama. ¿Tú amas a tus hijos como Dios nos ama? No. Definitivamente no. No nos podemos comparar con el amor que Dios tiene hacia sus hijos. Entonces, si Él, que te ama de sobremanera, te corrige, ¿tú por qué no lo haces? ¿Verdad? Vamos a ver esos puntos, vamos a detenernos en varios puntos para entender esta palabra de Dios. Como decía, para amar a los hijos también implica corregirlos, ¿verdad? Y disciplinarlos cuando no cumplen la instrucción que nosotros les damos como padres.
Y quiero que veamos punto por punto, ¿vale? Yo me quiero detener en un punto que el mes pasado lo vimos en el estudio de mujeres, porque es bien importante que nosotros entendamos la condición de los niños, la condición de los hijos. Nosotros, si no entendemos este punto en el que vamos a hablar, es difícil que corrijas a tus hijos porque no entendemos este punto. Es bien importante conocer la condición de nuestros hijos. En Génesis 6:5 dice la palabra de Dios: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia o intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer siempre el mal. Entonces dice, el Señor vio que la maldad del hombre era ¿qué? Mucha en la tierra y que toda tendencia, intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí? En Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Entonces, he aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Vamos a analizar un poquito más este Salmo 51:5. Cuando uno lo lee profundamente, vemos el profundo arrepentimiento de David. Cuando uno lo lee, ve que el arrepentimiento de David por haber arruinado su relación con sus hijos, con su familia, fruto del pecado que había cometido con Betsabé. Nosotros vemos que David está en ese momento quebrantado, está roto, expresando un profundo dolor que tiene por haber pecado delante de Dios. Y ahí, en medio del clamor arrepentido, expresa esto: he aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Y esto no significa que David naciera por el fruto de un adulterio o porque su mamá, no. Esto no habla de eso. No habla que, su mamá andaba en otras cosas y lo tuvo fuera del matrimonio. O sea, no habla de un adulterio, sino habla que nosotros conocemos el pecado original. Él habla de ese pecado original que hay en el hombre. Cuando hablamos del pecado original, hablamos del pecado de Adán y Eva. De ese pecado habla David en este momento de arrepentimiento. Dice, caray, imagínense a David dolido. Tú has tenido un dolor que clamas a Dios y dices, perdóname, Señor, por lo que cometí, porque no nada más tú sales lastimado, es un regadero tremendo. Yo sí lo he hecho. Y es increíble que cómo Dios te mueve a ese arrepentimiento. Y Él habla de este pecado con lo que Adán y Eva hicieron. La Biblia nos enseña que por el pecado de un hombre, la muerte llegó a todos los hombres. El apóstol Pablo expresa de esta manera en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces David está expresando que todos somos pecadores a partir de los 3, 4, 5 años. No, desde que nacemos. No nacemos siendo ángeles, ni totalmente espirituales. Ay, está chiquito, es un bebé, es un angelito, ¿no decimos? Ay, es un angelito de Dios. Pues, ¿qué creen? Somos pecadores todos, desde que nacemos.
Y no tanto por, como decía David, ¿no? No porque lo tuviste fuera de tu matrimonio. Si fue así, entonces es doble pecado, ¿no? Pero no habla de ese pecado, habla de que naces pecador. Por eso hablaba de por cuanto todos pecaron, fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Habla de ese pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender que desde que nacemos somos pecadores. ¿Por qué dije que tenemos que entender esto para nosotros poder disciplinar a nuestros hijos? Porque a veces creemos que son angelitos y que no hacen nada. Que va a llegar el momento de la disciplina y de la reprensión. Ahorita no, déjalo, está chiquito. Pues no, grave error. Porque si no, nosotros lo hacemos desde chiquito, por eso dice que de grande no se apartará. Que bueno, a veces nosotros dijimos, ya no lo hicimos. Ya están grandecitos. Nunca es tarde. Nunca es tarde para entender que mis hijos son pecadores, como yo, como su papá, pero que tenemos que disciplinarlos. En Génesis 6:5, como lo leíamos hace un momento, el Señor vio que era mucha la maldad, ¿no?, de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, cuando dice la inclinación del hombre natural sin Cristo es pecar, definitivamente. Por eso el hombre sin Cristo no puede obedecer la ley de Dios, no puede ni quiere hacerlo, ni lo va a entender. Porque la inclinación de nuestro corazón es el pecado. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la disciplina y la corrección. A muchos de nosotros el Señor nos está enseñando la disciplina y la corrección. A muchos de nosotros, aún con la edad que tenemos. Y gracias a Dios por ello. Pero en este punto muchos padres olvidan que sus hijos son pecadores, que nacen pecadores. Muchos niños han nacido en el contexto cristiano, que papá y mamá profesan la fe cristiana, que son adoradores de Dios, que vienen a la palabra, que oran con sus hijos. Pero eso no quiere decir, porque se ha dicho en varios centros, ¿verdad? En donde se predica la palabra, que en varias denominaciones, por decirlo así, que son hijos de cuna, ¿no? Son cristianos de cuna. Eso no es bíblico, eso no es un fundamento bíblico. No hay cristianos de cuna. Yo nací cristiano. No, no es cierto. Nadie nace cristiano. Tenemos que entender esa parte, porque dice, ay, pues si ya soy, tu papá es cristiano, yo soy cristiano, mi hijo es cristiano, desde que nace. Yo te voy a decir algo, yo lo creí. Es una mala enseñanza, no es bíblica. Entonces es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces no existe un cristiano de cuna. Ajá. Los padres tenemos que ser conscientes de la condición espiritual de nuestros hijos. Si no hay cristianos de cuna, mis hijos no son cristianos. ¿Qué tenemos que hacer o entender para decir yo soy cristiano? Exactamente. Reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Nosotros tenemos que nacer de nuevo, tenemos que entenderlo, ¿sí? A veces pensamos los padres cristianos que con las normas, ¿no?, que con decirle lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, es suficiente. Y es que tú eres cristiano, es que tú, ¿qué creen?
¿Por qué creen que luchan tanto con hacer lo que uno quiere? Porque no son cristianos. ¿Sí me explico? Tú, para ser cristiano, tú tienes que reconocer al Señor como tu Señor y Salvador y dar la declaración de fe y decirle al Señor que venga a tu corazón y te salve, y que tú eres un pecador y que necesitas un Salvador, que es Jesucristo. ¿Y un bebé lo va a hacer? ¿Un niño de 3, 4, 5, 6 años? Ya a la mejor de 10, que hay una mejor conciencia, ¿verdad? Pero tenemos que entender que por eso nuestros hijos batallan tanto con nuestras instrucciones. Y hay adolescentes que aún no son cristianos, aunque vengan a la iglesia. Ay, hoy quiero descansar, ¿no? Ándale a la iglesia. O sea, no es por su propio pie que digan, yo quiero conocer más del Señor. Son pocos. Pero no, ¿por qué? Porque la naturaleza es pecaminosa. Entonces, tenemos que entender esta condición. Ay, pero si ya va a la iglesia, si lee con nosotros la palabra, sí, pero si tu hijo no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador y no ha nacido de nuevo, no es cristiano, no puede dar fruto de. Por eso cuesta tanto. Por eso dice, instruye al niño. Es una instrucción que le vas a ir dando, ¿sí? Para que de grande no se aparte. ¿Qué quiere decir? Si al hijo lo enseñas desde pequeño a sujetarse a la voluntad de los padres, ¿crees que le va a costar trabajo sujetarse a Dios conforme vaya creciendo y vaya conociendo? No. Ay, no, es que pobrecita, mira, pobrecito de él, es que ha sufrido mucho desde bebé. Yo puedo decir que mi hijo sufrió desde el vientre. Y eso no me hace decir, ay, mi hijo es bueno. No, Dios me ha enseñado a entender la condición de mi hijo y que por eso tengo que poner disciplina, porque la condición es pecado, así como tú, como yo, somos pecadores, ¿verdad? Por eso es importante que comiences. Hay una frase de un orador que se llama Charles Spurgeon, creo que así se pronuncia, que dice así: comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Dices, wow. Dice, comienza temprano a enseñar, porque los niños comienzan temprano a pecar. Por eso, o sea, naces. ¿Qué pasa con un bebé? Cuando un bebé, estamos hablando ya de unos 5 o 6 meses, que no quiere las cosas y te las avienta, o te empieza a pegar o a jalar. ¿Qué hacen varios papás? Ay, mi niño, mira cómo me le pega al papá, mira cómo le pega a la mamá, ¿no? O cuando el papá se acerca a la mamá, el niño, ¿qué hace? Lo aleja, porque es mía, ¿no? Es mía, es mi mamá. O sea, ¿cuántos años tiene? Ni un año. Y empiezan a decir, es mío. El egoísmo, porque ya viene del corazón. Entonces, cuando no, ¿cómo vas a corregirlo? Ay, déjalo que haga lo que quiera. Al fin, al rato te va a costar lo triple, déjame decirte, y te va a doler en el alma más todavía. Porque el niño te va a hacer, hablamos de niños chiquitos, por ejemplo, te van a hacer rabietas en el súper porque no le compraste algo. Es que no quiero sentarme. Siéntate. No, es que empiezan. Déjalo, que no se siente, para que no haga ruido. ¿Perdón? Tienes que empezar a disciplinar. Y a lo mejor no lo vas a agarrar de ahí, porque he visto mamás, ¿verdad?, que lo levantan, lo sangolotean, le pegan. Pobre niño, termina peor. Y el berrinche no es nomás del hijo, es de la mamá.
Y ahorita Dios también nos va a enseñar a cómo disciplinar a nuestros hijos. O sea, no nada más es porque, ¿por qué crees que la mamá reacciona con esa impotencia, con ese coraje? Porque no ha pasado una, no ha pasado dos, no han pasado tres, no han pasado cuatro, han pasado muchas para que tú llegues ahí. Pero si tú desde el principio disciplinas, ¿qué va a pasar? A lo mejor te la harán una, dos, pero créeme que la tercera ya no te la hacen. ¿Por qué? Porque entienden. Y nosotros también entendemos la condición de nuestros hijos. No son buenos, amadas, no son buenos. Ningún hijo, nosotros no somos buenos. Pero en Cristo es diferente. Y disciplinarnos con la palabra de Dios es diferente. ¿Sí? La vez pasada también compartía un ejemplo en donde los niños, ¿no? Desde chiquitos, por ejemplo, hace un grupo de niños, y se ha visto también en adolescentes y en adultos, pero haciendo el ejemplo que hablé de la semana, bueno, la vez pasada, decía yo, hay un grupo de niños chiquitos, ¿y qué hace la mamá? Le compra unas papas, ¿no? Y los niños chiquitos ahí están conviviendo, jugando, pero viene el que trae las papas y hasta camina así de, ¿no? Mira mis papas. Mira, me compró mi mamá mis papas y tú no tienes. ¿Cómo se quedan? ¿Me das? No, son mías. Con permiso. Y se van, ¿no? ¿Y qué hizo ese niño? Aparte de ser egoísta, aparte de no compartir, aparte de presumir, ¿qué hizo? Llevó a ira a niños. Llevó a sentir ¿cómo se llama? La codicia. Llevó a muchos niños también a sentir cosas, coraje, ¿no? Tristeza, no muchos pueden comprar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí va el hijo, mamá, mira, Pepito le compraron unas papas, yo quiero unas papas, por favor, mamá. Y se las das para que el niño se calle. Y así se va haciendo la cadenita. Con adolescentes igual, mira mis tenis, mira mi traje de marca o mira mi blusa de marca. ¿Y qué hacen a veces niños o adolescentes? Llegan a robar para tener cosas de marca. Porque en la escuela hay un niño, una niña, un adolescente que trae cosas de marca y por eso yo quiero tener lo que no tengo. A veces muchos niños sufren porque quieren vivir de la forma que no pueden y siguen sufriendo y no pueden ver lo maravilloso que tienen porque siguen sufriendo por lo que no tienen. Y es por lo que el mundo les dijo que era bueno y que era correcto. Pelea por lo tuyo, ¿no? Como sea, pero pelea por lo tuyo. Entonces, les voy a decir varias preguntas y ustedes me van a contestar, ¿vale? ¿Tú le tienes que enseñar a tu hijo a mentir o a decir la verdad? A decir la verdad, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando hace algo malo? Automáticamente miente para que no lo reprendas, para que no lo regañes, y ya embarcó al amigo, a la amiguita, o ya embarcó al papá, al hermano. ¿Sí me explicó? Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no mentir. La siguiente pregunta es, ¿le tienes que enseñar a tu hijo a compartir o a ser egoísta? Hablamos de las papas, ¿verdad? Bueno, si yo tuve la oportunidad de tener papas, quieren una y a veces te quedas con una, ¿no? Porque hay otros que son también bien ambiciosos y te agarran de 5 de a 10, ¿verdad? Ese también es malo. La siguiente pregunta, ¿le tienes que enseñar a obedecer o a ser rebelde? A obedecer.
¿Le tienes que enseñar a tus hijos a hablarle bien a las personas o a ser grosero? Incluso uno lo ve como niños, ¿no? Chiquitos. Ándale, te están hablando, ándale, saluda, ándale. Tenemos que estarlos arriando a nuestros hijos porque no lo hacen. Pero no nada más a nuestros hijos pequeños, también a nuestros adolescentes. ¡Hey, te están hablando! ¿Por qué? Porque no hay una corrección desde niños, ¿verdad? Y porque no entendemos ese punto. Entonces, mamacitas hermosas, padres que nos escuchan en general, tenemos que ser conscientes de la condición de nuestros hijos. ¿Por qué hago tanto énfasis en este punto? Porque hay padres, como decía, que dicen, mi hijo no es tan malo, no es tan malo, no roba, no mata, ¿no? Ay, no es tan grosero, hoy se le pasó, hoy viene de malas, siempre justificando a los hijos, ¿no? Pero él no es pecador porque no mata, no roba, no nada, no es pecador. Sabiendo que ya entendimos, ¿verdad? Que somos pecadores desde que nacemos. Es un poco rebeldón, pero no le hagas caso. Al rato se le pasa. Es la edad. ¿No han escuchado eso? Ay, está en la edad de la punzada. Está en la edad de la adolescencia. Me da pena decirlo, pero yo era una de las personas que creía eso. Ay, es la adolescencia. Adolecen de algo. Déjalo. Va a pasar. No, momento. Tenemos que poner disciplina y tenemos que poner corrección. Que le vas a caer mal a tu hijo, le vas a caer mal a tu hijo. Que va a salir de su boquita hermosa, preciosa, angelical, porque decíamos, ay, es un angelito. Malas palabras. Te van a decir algún día, a lo mejor, no lo sé, te odio porque no me dejas hacer esto. Te odio, pero ya cumpliré la mayoría de edad y me iré de mi casa. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? ¿Por qué creen? Porque el pecado está en el corazón. Porque estamos inclinados a hacer lo malo. Y mientras estén en tu casa, es tu responsabilidad. Cuando no están en tu casa, también tú no dejas de ser padre. O sea, claro que no le vas a decir ya cómo se vista ni nada. Le vas a dar una sugerencia, pero tú no dejas de ser padre. A veces pensamos que dejamos de ser padres cuando nuestros hijos ya se van de casa o dejan de, o se casan. No, a lo mejor la instrucción será diferente, pero tú no dejas de ser padre. Entonces es importante que entendamos que nuestros hijos son pecadores y que necesitan de la gracia salvadora de Jesús, que necesitan arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo para ser salvos de su maldad, porque necesitan nacer de nuevo. Eso necesitamos decirle a nuestros hijos. Y también nosotros entenderlo, que no importando la edad, mi hijo es pecador. Y como decía hace un momento, mi hijo no es cristiano hasta que no reconozca al Señor como su Señor y Salvador y tenga la conciencia de que es pecador. Mientras, tenemos que seguir. Ya llega un momento cuando ellos también entienden que son pecadores, no importando la edad. Lo digo, mi hijo tiene 10 años y entiende que es pecador y que necesita a Cristo. Entonces, corresponde a nosotros siempre estar ahí, pendientes de nuestros hijos, pendientes de nuestros hijos, pero nunca que no se crean pecadores. Es que yo no soy así, es que tú no confías en mí, es que tú no me dejas salir por esto, tú no me dejas esto, tú no me dejas… Espérame, porque conozco el mundo, pero sobre todo conozco la maldad que hay en tu corazón y puede ser jalado a hacerlo. ¿Sí me explico? No es de que, ay, estos niños lo hacen así,
Él no es así. Espérame, es así. Solo que pues le empujan para hacerlo más rápido o hacerlo. Entonces tenemos que entender y que ellos, nosotras como madres, tenemos que hacerles entender que son pecadores nuestros hijos y que no son cristianos hasta que lo reciban en su corazón, hasta como decíamos aquí, que ellos son pecadores que necesitan de la gracia salvadora de Cristo, que necesitan arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Para ser salvos y para nacer de nuevo. Eso necesitamos instruirle a nuestros hijos. Y a veces no corregimos a nuestros hijos porque no entendemos la condición de nuestros hijos, porque no hemos entendido ni teníamos el conocimiento que ahora se nos es dado, que nuestros hijos son pecadores desde bebés, que ese manotazo, que esa jalada de cabello que no es correcta y que tenemos que instruir, no está bien. Desde bebés. Y esto nos va a servir, nos sirve como madres, pero también nos sirve para entenderlo y saberlo y decirle a los demás lo que es correcto. Porque por eso mismo no tenemos muchos berrinches, por eso mismo tenemos muchas situaciones en casa, con los compañeros, en las escuelas, porque no hemos entendido que nuestros hijos son pecadores y que hay la maldad en su corazón y que nosotros tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Porque a veces amamos mal. Decimos amar, pero amamos mal. ¿Qué diríamos? No amamos. No amamos. Hay un versículo, déjeme ver si lo vamos a ver más adelante, pero ahorita con lo que decía es Proverbios 13:24, que dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. ¿Qué quiere decir? Me urge enseñarte que eso está mal. El que no corrige, o sea, dice la palabra de Dios, no soy yo, no son mis ideas, ¿sí? El que detiene el castigo aborrece al hijo. No lo estás amando, estás aborreciendo. ¿Qué es aborrecer? Ni siquiera es no querer, es aborrecer, es algo que no soportas, es algo que no toleras. Entonces es importante saber que Dios está diciendo que si tú detienes esa corrección a tus hijos, estás aborreciéndolos. Y no te lo digo yo, te lo dice Dios, nos lo dice Dios. Que a veces decimos, ay no, déjalo, no pasa nada, ya déjalo, para la otra, hay para la otra, ¿no? Y después hay para la otra, se te hicieron 2, 3, 4, 5. Y cuando quieres decir, ay, espérame, si tú me dejaste, yo lo hago porque tú me dejaste. Y ahora me dices que no es correcto. ¿Por qué? A ver, dime por qué no es correcto. Y se nos ponen al tú por tú. Pero tenemos que entender que nuestros hijos son pecadores, tanto como nosotros. Y para punto número 2, ese es punto número 1, entender la condición de nuestros hijos. Reconocer y entender la condición de nuestros hijos, que son pecadores. La parte número 2 es que hay 2 tipos de rebeldía en nuestros hijos. Cuando los hijos actúan en rebeldía, actúan en formas diferentes. No todos son iguales, ¿verdad? Pero hay personas que han estudiado el comportamiento de los niños y dicen que hay 2 tipos de rebeldía en los niños. Una es la rebeldía activa y otra es la rebeldía pasiva. Vamos a ver la diferencia de las dos. Pero una de las cosas también vamos al número, como que va de la manita, ¿verdad? Vamos al punto número 1. Los hijos son rebeldes por naturaleza. No es de, se volvió rebelde, él no era así. En momento, los hijos son rebeldes desde su nacimiento. Lo traen consigo. ¿Sí me explico? Dice, vamos a entender qué es la rebeldía activa. Y la rebeldía activa es cuando el niño o adolescente
en su caso, o adulto mayor, porque a veces, ¿verdad? Pasa, sea el caso, manifiesta abiertamente su inconformidad. Eso es una rebeldía activa. Cuando el niño pues hace berrinches, ¿verdad? Los chiquitos que hacen berrinches, también los grandes hacen berrinches, negan las cosas con sus acciones, azotan las puertas, te gritan y te dicen, no, pero ¿cómo crees? ¿Por qué? A mi hermano no le dices eso, muchas cosas, ¿verdad? Pero eso es, lo expresan abiertamente. Esa es una rebeldía activa. Y la rebeldía pasiva es cuando el niño no acepta las reglas que le han dicho y lo manifiesta en estado pasivo. ¿Qué quiere decir? Con caras, ¿no? Hacen sus caras de enojo, incluso de tristeza, lo manifiestan enfadados, o sea, se ve en su cara, ay, no le gustó, ya me alzó los ojos, ¿no? Ya me hizo ojitos, ya me hizo muecas. Eso es una rebeldía pasiva. Y déjenme decirles que a veces esa rebeldía pasiva, bueno, es una forma de rebeldía. Ay, nada más te levantó los ojos, pero no te dijo nada. Déjalo, no pasa nada. Es una forma de rebeldía que nosotros tenemos que corregir. No, a veces estamos con los, no me levantes los ojos, no me tuerzas la boca, ¿no? Ándale, muchos, ¿no? Chin, que no me tuerzas la boca. Bueno, vamos a hablar también de esa parte. Pero es importante entender que también es rebeldía. Ay, déjalo, no te dijo nada, está bien, que haga sus caras, déjalo. No, es una forma de rebeldía y es una forma que también tenemos que corregir. Y hablando un poquito más de la rebeldía activa, de la que vemos más, ¿verdad? De la que ya los hijos no se quedan callados, ¿eh? Ya te contestan, ya se ponen al tú por tú. ¿Por qué crees que se ponen al tú por tú? Porque nunca hubo una corrección a tiempo. Y a lo mejor sí lo hubo, pero es cuestión de su corazón y sale la rebeldía y dices que ya basta. Muchas veces sí llega a pasar de que a veces los padres somos muy abusivos y pues llega un momento que contestan y ya la primera que contestan, chin, a la segunda que le haces, chin, ¿no? ¿Por qué? Porque también viene de lo que tú hiciste. Pero muchas veces no. ¿Qué pasa cuando dices, ay, por favor, haz tu cama? No quiero. No, y empiezan a llorar, ¿no? Dices, espérame, si nada más te dije que hicieras tu cama, ¿no? Vas, por favor, guarda silencio, vas y haces tu cama. Pero es que vas y haces tu cama. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nuestros hijos tienen esa rebeldía activa? ¿Cuál es nuestra primera reacción? ¿Qué es? ¿Actuamos igual? O sea, ¿ellos nos gritan a nosotros también? O, mamá, cállate, que no me grites, que te estoy diciendo que, ¿no? Y estás gritando de una forma que dices tú, espérame, tanto la rebeldía activa está en ti como en él, ¿no? Nosotros tenemos que tranquilizarnos antes de instruir, porque también los hijos son bien inteligentes y llega un momento que dices, ay, ¿no? ¿Tú cómo me dices eso? Si tú eres el primero que me grita, pues no me grites, ¿no? También ellos tienen que entender la autoridad que Dios te ha dado. O sea, sí somos pecadores todos, mi vida, pero Dios me ha dado la autoridad sobre ti. Tengas la edad que tengas, porque a veces se creen ya muy grandotes, ¿no? Porque ya voy a universidad, ya tengo una carrera, o ya tengo un trabajo y me creo Juan Camaney, con derecho de contestarle a mis padres, con derecho de decirle mi desacuerdo. Es que no entiende y se justifican. Es que te dije que así no. No está mal lo que dijo, está mal cómo lo dijo. ¿Sí? Oye, papito lindo, ya te había dicho que no, así no, papi, mira, así porque no sé.
se dobla el micrófono, de aquí vamos a hablar aquí cerca, ¿no? Pero a veces tenemos unos modos y hacerle entender a los hijos adultos que ya entienden que va a haber una consecuencia. Siempre hay una consecuencia, sean pequeños o grandes. Pero a veces no hay consecuencia tuya, sino de parte de Dios. Entonces es importante, dice la palabra de Dios, ¿no? El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días y te irá bien en la vida. Entonces, hijo, ¿quieres que te vaya bien? Honra. Sí, hasta por conveniencia, caray. Honra. Que no fuera así, ¿verdad? Que fuera por amor y por obediencia. Pero hay hijos que a veces se pasan y piensan que tienen el derecho de gritar, el derecho de gritarle a sus padres, el derecho de decir cómo son las cosas. A lo mejor sí cómo son las cosas, pero de una forma diferente. Pero no, ya se ponen al tú por tú. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que actuar diferente. Nosotros, si de a tiro no entendemos, no tenemos la paciencia, no, date la vuelta y vete a calmar. Porque la instrucción o la corrección que tú le hagas a tus hijos no va a ser válida, ni siquiera a los ojos de Dios, porque lo vas a hacer con coraje, lo vas a hacer con ira. ¿Sí? Y esto es importante también entenderlo para nosotros. Por eso hace un momento cuando empezábamos a orar era, Señor, limpia todo argumento que tenemos del mundo, porque tenemos cómo nos educó nuestros papás, ¿verdad? Y mis papás, cómo los educó sus papás. Y así se va una cadenita, que es tiempo de cortar y hacer lo correcto. Es tiempo de, no era así. A veces, es que así es correcto. Pues dime por qué es así, es correcto. Así lo dice la palabra, te lo valgo. Pero si así lo dijo tu mamá, pues dime entonces con qué lo estás comparando. ¿Qué es lo correcto? ¿Que lo tapes la botella al revés o es que así me enseñaron? Pues, a lo mejor no, ni siquiera como te enseñaron es lo correcto, ¿no? Un ejemplo rápido y práctico. Había una señora que estaba haciendo un pescado y le cortaba la cabeza y la cola y lo metía al sartén. Y el hijo se le quedaba viendo y dice, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola? Dice, ay, no sé, dile a tu abuelita, así lo hacía ella, yo así lo hago. Bueno, y va con la abuelita. Oye, abuelita, una pregunta, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Porque lo hace así mamá y me dijo que te preguntara por qué tú así lo haces. Ay, hijo, pues ¿qué crees que no sé? Vele a preguntar a tu bisabuelita. Y ahí está la bisabuelita, entonces va con la bisabuelita. Oye, bisabuelita, una pregunta, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Se queda la bisabuelita. No sé, pues así lo hacía mi mamá. Y para decirles, todavía vivía la señora, ahí estaba. Va con la bisabuelita, ¿no? ¿Sí se le llama así? Bisabuelita. Sí, ¿verdad? Bueno, la mamá, tatarabuela, muchas gracias. Entonces, ve con tu tatarabuela. Ahí va. Ya era la última, ya no les voy a hacer el cuento cansado. Era la última. Le dice, oye, tatarabuelita, ¿por qué le cortabas tú la cabeza al pescado? La cabeza y la cola. Y dice, hijo, pues en ese entonces cuando yo cocinaba, pues no teníamos mucho dinero. Y yo tenía un sartén muy chiquito, que si yo no le cortaba la cabeza y la cola, pues no cabía. Entonces, por eso, bueno, y a veces así somos. Le cortamos la cabeza y la cola, pero sin saber qué estamos haciendo al pescado, ¿no? Entonces, es importante. Dios aquí te está dando las armas y te está diciendo cómo hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros vayamos a instruir a nuestros hijos en esa rebeldía que es natural, escúchenme bien, es natural, los hijos no se hacen rebeldes, nacen rebeldes, nacemos rebeldes. Entonces, cuando estén en esa rebeldía, si yo no tengo la madurez espiritual, escúchenme bien, para
corregir a mis hijos, voy, me tomo tiempo. Sí, dile, ahorita hablamos. O sea, que no piense que ya se te olvidó la cosa, porque debe de haber una corrección. Entonces, dame un segundo, ¿sí? Ahora sí que dame mis 5 minutos, me voy y me calmo. Y muchas veces decimos, es que no puedo calmarme. No, no quieres calmarte. Todos tenemos la capacidad de hacerlo, de decir hasta aquí, ya, tranquilízate. Y lo mejor de todo, un tip muy bueno, es que cuando tú ya estés muy molesta, vayas y ores. Y aunque le digas al Señor, Señor, es que no se puede, es que este hijo, créeme que en ese reclamo Dios va a empezar a cambiar tus palabras. Y va a decir, Señor, ayúdame a corregirlo como debe de ser. Ayúdame, Señor, porque yo soy la que tiene que corregir a mi hijo. A veces los papás no están todo el día, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer a veces algunos trabajillos de los papás. Pero si están, pues también. Yo invito a los papás que también escuchen esto, porque es importante entenderlo. Entonces, ¿cómo vamos a corregirlos? Conforme Dios quiere que lo hagamos. Con tranquilidad, que ellos vean. Nosotros tenemos que hacerles ver que están pecando. Necesitamos que ellos entiendan que están mal. ¿Y por qué me dices que estás mal? A ver, dime por qué. ¿No? ¿Te ponen así? Dime por qué estoy mal. Dime, a ver. Pues porque Dios dice esto, esto, esto y esto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:1. Dice, la suave respuesta quita la ira, mas la palabra hiriente hace subir la ira. O la mansa respuesta aplaca la ira, dice otra versión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le contesto a mi hijo gritando, pues a lo mejor en lugar de calmarlo, pues eso va a explotar. Entonces nosotros tenemos la suave respuesta quita la ira, más la palabra hiriente hace subir la ira. Porque a veces no nada más corregimos, también lastimamos. También decimos cosas hirientes. Cuidarnos de hacer eso, porque ya también estamos pecando en eso. Entonces, cuidado con decir eso. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que calmarnos, tenemos que respirar, ¿verdad? Ajá, no engancharnos en la situación, eso es importante porque a veces nos enganchamos y ya nos perdimos, ya perdimos razón y no está bien. Tú conoces tus limitaciones, tú te conoces, no más que Dios por supuesto, pero tú te conoces y sabes qué pie cojeas. Entonces, si hay algo que sabes que te va a tocar y te va a encender, volteate y date la vuelta. Tú tienes el control de decir, ¿le sigo o no? Tú tienes el control de suavizar la respuesta. Tú tienes el control. Entonces es importante corregir e instruir con sabiduría, ¿verdad? Porque a veces pensamos o dejamos, mejor dicho, que el comportamiento crezca. Y decimos, como les dije, no hay problema. Así que papá, mamá, no te dé miedo corregir a tus hijos. A veces nos da miedo por lo que vayan a hacer, por lo que puedan hacer, ¿no? No te dé miedo, tienes el respaldo de Dios. No te dé miedo corregir a tus hijos. A veces, como les decía, los papás, tanto nos dicen los hijos, es que no me amas, es que esto, es que tú no confías en mí, que a veces nos lo creemos. ¿Será cierto que no amo a mi hijo? ¿Será cierto que soy muy dura con él? Pues ¿con qué lo estás comparando? Si lo estás comparando con la palabra, ¿no? Porque hay cosas fuertísimas que dice la palabra que hagas. Pero a nosotros a veces dejamos que nuestros hijos manejen nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, todo. Es que él no le gusta, no le gusta. No hagas eso. Espérame.
El hijo es dueño de la televisión en la casa. Lo que vea nuestro hijo. Espérame, pues, ¿qué onda? ¿No? Tenemos, o sea, también todos tenemos derecho. Llegó un momento que así era en la casa, pero llegó un momento que dijimos, a ver, aquí todos tenemos derecho a ver, o sea, hay una televisión, hubieran dos, tres, bueno, vete a ver lo que tú quieras, ¿no? Pero también es tiempo pasar como familia. Entonces, hoy decide papá qué quiere ver y nosotros, lógicamente, el papá y la mamá tienen que ver algo coherente, ¿verdad? No vayan a poner sus películas sangrientas, pero es importante enseñarle a nuestros hijos que no siempre es lo que ellos quieran, ni a la hora que quieran, porque así crecen. Y cuando tienen un trabajo y les habla mal el jefe, ¿qué dicen? Adiós. Ay, no, no, ya me cansé. No, es muy grosero. Ay, no, esto. Siempre vas a desistir. Entonces es importante enseñarle a nuestros hijos. Y si ya no lo hice, pues nunca es tarde. Es que tengo un trabajo. Lo siento, mi vida. Ahí sigues. Tienes que ser responsable. ¿Cuántos no de nosotros lloramos por un jefe feo? Un jefe que era abusivo en el sentido en lo laboral. ¿Cuántos no lloramos? ¿No? Entonces, no, tienes que ser responsable. Entonces es importante enseñarle eso a nuestros hijos. En Isaías 54:13 dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Dice: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Si tú le enseñas como Dios quiere, tus hijos tendrán paz. Eso es importante. Y no la paz que da el mundo, sino la paz que da Dios, porque van a ser instruidos conforme al Señor. Entonces, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Siempre recordemos disciplinar, que disciplinar es amar. No pienses que por disciplinar no los amas, porque así te van a hacer creer, ya sean tus hijos, sean los familiares, sean quien sea. Es que tú no lo amas, por eso lo tratas así, por eso lo disciplinas tanto. No, recuerden que la disciplina es amor en Cristo, por supuesto, y disciplinar correctamente. Ahí piensan que castigar, muchos papás piensan que castigar a los hijos es forma de no amarlos, ¿verdad? Y la Biblia dice lo contrario. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Es como lo veíamos hace rato, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo amas, lo vas a corregir, porque es para bien, es para que le vaya bien, para que tenga, ¿qué dice ahí? Paz. Y para que tú también tengas paz, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos que corregir a nuestros hijos? A tiempo y fuera de tiempo. Siempre. ¿Qué quiere decir a tiempo y fuera de tiempo? Siempre. Siempre tenemos que corregir a nuestros hijos. Los que están apuntando, en 2 de Timoteo 4, del 2 al 5. 2 de Timoteo 4, del 2 al 5 dice así: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad. Se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, ¿qué dice ahí? Que tenemos que hacerlo en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber tiempos en que no van a soportar esa disciplina.
Van a haber tiempos en que no van a escuchar. Por eso es bien importante cuando tu hijo en este momento te está diciendo, vamos a la iglesia, mamá, vamos a leer la palabra, aprovéchalo, porque va a llegar un tiempo en que a lo mejor no va a querer hacerlo. Pero por la instrucción que tú le diste, lo va a hacer. Dios, ¿ya tienes tú la instrucción? Dios le va a ayudar a que lo haga. Pero en eso tenemos que tener bien en cuenta, a tiempo y fuera de tiempo, porque va a llegar los tiempos en que no van a querer escuchar. Y a veces, como padres, pues, ¿qué creen? Queremos hablarles en esos tiempos. Y por eso nos desgastamos, porque llega un tiempo en que no van a soportar eso. Entonces, entendamos que cuando hay ese tiempo en que ellos también tienen comezón de oír, dice la palabra, tenemos que conocer a nuestros hijos, ¿sí? Y tenemos que instruirlos en la palabra. No es agradable, ¿verdad? Dice agrado y desagrado. No es agradable en el presente. ¿A qué me refiero? En Hebreos 12:11 dice así: al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hebreos 12:11. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Ciertamente el momento a nadie le resulta agradable ser disciplinado o ser corregido. ¿A quién le gusta que hagan mal las cosas? ¿A quién le gusta que le digan, hiciste mal, estás mal, haz esto, haz el otro? Pero al tiempo se dará cuenta de que el castigo por el mal comportamiento es beneficio. ¿Cuántos de nosotros dijimos, qué razón tenía mi madre? ¿No? Señor, ya sé por qué pasé esto. Ya sé por qué me corregiste así. O sea, va a llegar un momento que en ese momento, como dice, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, me estás regañando, te ponen tristes, te dicen que te odian, te dicen, pero va a llegar un momento en que lo van a entender y van a agradecer, así como nosotros lo hemos hecho. E incluso a nosotros, dice que somos hijos de Dios y Él nos corrige también. Entonces llega un momento en que llegan las situaciones y no las entendemos. Pero ¿por qué nosotros, si te alabamos, si vamos a la iglesia, si te bendecimos, si hacemos esto? ¿Por qué? Porque eres su hijo y porque te ama. Preocúpate si no te corrige, preocúpate si no te disciplina, preocúpate si no te instruye. Entonces, esta es la vida de un cristiano. Instruye, disciplina y corrige. Esa es la vida del cristiano. No pienses, a lo mejor hoy estamos bien, pero va a llegar un momento en que va a haber la prueba, en que va a llegar el Señor. ¿Por qué? Porque somos de naturaleza pecaminosa, somos malos por naturaleza. Entonces va a llegar un momento en que nos vamos a empezar a ¿qué? A inclinar. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Corregirte. Entonces, gracias a Dios por esa corrección. ¿Quién no ha pasado situaciones que dice, pero ¿por qué viví eso? ¿Por qué estoy viviendo eso? Y llega el tiempo en que dice, gracias Dios porque ya entendí por qué lo hiciste. Entonces, así pasa con nuestros hijos. No les va a gustar, pero lo van a entender, como lo leíamos en Hebreos 12:11. Y si es agradable en el futuro, dice en Proverbios 29:17, dice así: corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacción ¿a qué? A tu alma. Entonces dice, corrige a tu hijo y te dará reposo. Si tú lo corriges a tiempo, créeme que no vas a vivir mal. No vas a vivir con llanto. Dice, dará satisfacción a tu alma. Te dará paz, te dará reposo.
¿Por qué? Porque corregiste a tiempo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles por no hacerlo a tiempo? ¿Cuántos de nosotros estamos en aflicción, nuestra alma, porque no corregimos a tiempo? Pero bueno, mientras hay vida, hay esperanza. Nunca es tarde. Hay que hacerlo. Pero eso sí, la disciplina tiene que ser justa, ¿verdad? Y aplicada a tiempo. Si nosotros hacemos la disciplina justa y aplicada a tiempo, el carácter de los hijos se les llevará a aceptar los límites. Ellos van a aceptar los límites de los padres y de Dios mismo. Y establecen por la propia seguridad de los hijos. Esto sí quisiera leerlo, dice, es necesario, escuchen muy bien, es necesario antes de aplicar la disciplina procurar una conversación tranquila con los hijos para explicar la razón del castigo. Se debe buscar que los hijos reconozcan su pecado, lo confiesen y se arrepientan. Debemos como padres ser empáticos, ya que nosotros también somos pecadores y también fallamos. ¿Sí? Porque a veces nos creemos, no, también pasamos por ahí y fallamos mucho. Vamos al castigo físico. Ahora en el mundo dice que no puedes pegarle a los hijos, que es un delito. Vamos a hablar de esto, cómo habla la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo el mundo lo hace. Y por eso dicen que no le pegues a tus hijos, que no haya un castigo físico, por lo que venimos escuchando del mundo. Dice en Proverbios 22:15, la insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina le hará alejarse de él. En otras versiones dice que te dará aliento. La insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina le hará alejarse de él. En Proverbios 23:13 al 14 dice, no escatimes. Proverbios 23:13 al 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? Del Seol. ¿Qué quiere decir? Del infierno. Dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara. ¿Sí? Aunque lo castigues con vara, dice la palabra, que no morirá. ¿Y qué más dice? Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Dios se opone al castigo físico siempre y cuando no se exceda el justo enojo, que no te enojes de una forma horrible, que no te enfades de una forma que pierdas razón, sin pecar, como dice Efesios 4:26. Aunque el castigo físico no es siempre la disciplina para aplicar, bien importante, si nosotros no tenemos autocontrol, no lo hagas. Disciplina de otra forma. Si tú no tienes autocontrol, sabes que vas a ir y vas a castigar a tu hijo de una forma que no es correcta. Una cosa es decir, ven, vamos a platicar. Hiciste mal en esto. Está mal esto. Y el Señor dice que si yo te corrijo con vara, digo, ni te vas a morir ni nada. ¿A cuántos no de nosotros no nos dieron unas buenas? ¿No? Y nacimos chuecos, nacimos tontos, ¿no? No. Ay, nada más, con una que nos dieran ya eran los ojitos de mamá. Si hice yo otra, los ojitos de mamá así de, ay, no, ahí viene la otra, no, ya mejor me quedo sentada, ¿no? Ya no hicimos 2, 3 o 4.
Y estoy hablando de una nalgadita, o ahora que la vara de la corrección, ¿no? Hay unos que usan hasta matamoscas, órale pues. Pero es importante que nosotros entendamos que no es malo. Si tú no te puedes controlar, no lo hagas, porque lo vas a hacer con ira, con enojo, y así no sirve. Al contrario, dice la palabra también que no lleves a ira a tus hijos, y esa es parte de hacerlo de esa forma. Pero es que te dije que no, pero, o sea, tú ya estás dando la instrucción, pero con coraje y con odio y con lo que tú quieras, con mucha ira, y le estás pegando a los hijos. No es correcto. Efectivamente te van a odiar. Efectivamente vas a lastimar el corazón de tus hijos. Y más adelante vamos a ver lo que es cuidar el corazón de tus hijos. Eso es también bien importante. Entonces, si no tienes autocontrol, no lo hagas. Disciplina diferente. Te voy a quitar, no sé, la tele. Te voy a quitar ir con tus amigos. Te voy a quitar. Hay cosas que les duelen mucho a nuestros hijos. Te voy a dejar sin celular. Si no tienes autocontrol. Voy a trabajar con mi Señor, voy a trabajar esa forma, voy a trabajar mi parte para que cuando sea necesario lo haga correctamente. ¿Sí? En Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Dice, que no se exceda tu alma para destruirlo, pero corrige mientras hay esperanza. Y por eso les dije, mientras hay vida, hay esperanza. En Efesios 6:4, Efesios 6:4, dice así, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. O sea, no lleves a ira. En la siguiente plática de mujeres nos vamos a situar mucho en esa parte de no llevar y entender lo que es llevar a ira y lo que no, porque a veces los hijos ahí nos confunden, pero ahí vamos a entender muy bien lo que es llevar a ira a nuestros hijos. Entonces no lleves a ira a tus hijos. Uno de los ejemplos que acabo de dar es de que no le des con coraje ni nada porque lo vas a llevar a ira, ¿ok? Toda disciplina debe estar balanceada con el amor. Toda disciplina tiene que estar balanceada con el amor. Los hijos pueden crecer resentidos, desanimados, rebeldes, porque no hay una corrección con amor. Le pedimos a Dios que nos guíe para disciplinar a nuestros hijos. En Primera de Corintios dice 16:14, Primera de Corintios 16:14, dice, todas sus cosas sean hechas ¿qué? Con amor. Y esto entra en todas las cosas que hagamos. Todas las cosas que hagas, hazlas con amor. Corrige con amor, instruye con amor, disciplina con amor. Y va a haber una gran diferencia en tus hijos, en nuestros hijos. Créeme que dará fruto a su tiempo. Y a lo mejor ahorita tus hijos se enojan contigo, a lo mejor ahorita tus hijos no van a querer verte, pero va a dar fruto y va a llegar un momento que lo van a entender muy bien. Entonces no te preocupes, ¿sí duele? Sí, sí duele, pero cuando tú lo estás haciendo con amor, con disciplina y con todo, entonces Señor, tú tienes tu tiempo para él, para ella. Me dolió lo que dijo, lo perdono, porque también es importante no guardar resentimiento hacia los hijos, porque a veces cuando nosotros los instruimos con resentimiento, no es instrucción, ni es corrección, es azote.
Entonces, por eso tenemos que perdonar cada palabra. También los hijos son muy hirientes. Tenemos que perdonarlos. Tenemos que perdonar cada palabra y instruirlos. Entonces, si yo no los perdono, tampoco los voy a instruir correctamente. Porque, ¿qué pasa cuando no perdonas? Tú ves diferente a esa persona, le hablas diferente, actúas diferente, ¿no? A veces ni lo quieres cerca. Y es tu hijo. Y lo tienes en tu casa. Entonces, no, también, o sea, muchas veces, ay, pero es tu hijo, ¿qué le tienes que perdonar? Sí, son groseros. Una mala cara que lastimó tu corazón, una mala palabra, una mala acción. Tengo que perdonarlo. Señor, yo lo perdono, lo dejo está en tus manos. Es importante. Todos estamos en manos de Dios. O sea, Dios tiene el control absoluto de todo. Entonces, está en tus manos, Señor, pero lo perdono y lo hago libre. Porque cuando nosotros no perdonamos, ¿qué hacemos? Vivimos cautivos. Entonces, por eso dice, lo hago libre. Haznos libres, Señor, de esa cautividad de falta de perdón, porque la falta de perdón es pecado y el pecado nos separa de Dios. Entonces, todo es una cadenita. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a instruir a nuestros hijos si estoy separado de mi Dios? Porque tengo falta de perdón. Entonces, hemos ahora repasado e entendido que nuestros hijos son pecadores desde que nacen. No son buenos, son rebeldes por naturaleza, ¿verdad? Que tenemos que corregir y disciplinar con amor, a tiempo y fuera de tiempo. Que no va a ser agradable, pero lo van a entender y vas a tener paz y vas a tener satisfacción a tu alma, ¿verdad? Que a lo mejor puede haber una vara, pero no morirá. Y lo librarás del infierno. No quiere decir, aclaro, no quiere decir que más te azoto, más te libro del infierno. No, no, por favor, va a decir, no, pues la hermana dijo que yo te diera para que no fueras al infierno. No, no, disciplina con amor, ¿sí? Con sabiduría, da una buena vara, pero hasta ahí, no con coraje, no con ira. No, imagínate decir, ay, es que a mí me dijo la hermana, mientras más te pegue, más, no, yo te voy a pegar todos los días para que no te vayas al infierno. No, ándale. Pero no. Entonces, disciplinemos, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a hacerlo correctamente y que nos hable para primeramente nosotros corregir cosas que tenemos y que venimos jalando y que venimos haciendo con nuestros hijos. Nosotros tenemos que corregir muchas cosas, como la del pescado, enseñamos sin saber. Entonces, no, que porque así lo hacía mi madre, no, mejor porque así dice el Señor en este momento, porque así dice Dios que lo hagamos. ¿Verdad? Es importante. Gracias, Padre, por tu palabra. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude para instruir y enseñar a nuestros hijos. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre mío, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Gracias, Padre, por instruirnos, por enseñarnos y recordarnos que hay dos modelos para hacer las cosas: el modelo del mundo y el tuyo, Señor. Y que para la corrección de los hijos también hay dos modelos, Señor, el del mundo y el tuyo. Pero sabemos que el tuyo es el correcto. Sabemos, Señor, que este mundo está demostrando con sus resultados que las cosas no las saben hacer, Señor.
porque alejados de ti, dice tu palabra, no sirve. Lejos de tu verdad, lejos de ti, Señor, lejos de Cristo, hay mucha maldad. Lejos de ti, Señor, solo hay destrucción, solo hay guerras, solo hay odio, solo hay pecado. Pero por eso, Padre, queremos volver a nuestras familias, a nuestros hijos, al modelo bíblico, al modelo que tú instruiste, al modelo que tú enseñaste. Señor, estamos confiados con los resultados, porque sabemos que contigo, Señor, todo se puede. Y que sabemos que no dependerá de nosotros, sino de ti. Pero, Señor, si hacemos las cosas como pides, yo sé, Señor, que hay esperanza para todos los hogares, matrimonios, familias, hijos. Padre, bendice a cada hijo, bendice a cada familia, Señor, bendice a cada esposa, a cada esposo. Levanta el corazón de los padres para que empiecen a instruir a los hijos. Levanta nuestro corazón para instruirlos correctamente conforme a tu palabra. Y que podamos, y que puedan dar ellos buen fruto. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, dé buen fruto y que nos acordemos, Señor, de esta instrucción para que también nuestra alma tenga paz como Padre, Señor. Te lo pedimos, amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Darle gracias a Dios. Dale una ovación de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.